mucho, córrete para atrás. Sexo oral entre papá y mamá. Seguimos por la FM Infinito 94.9 de Villa Gobernador Galvez. Estamos comunicados con un compañero que es candidato a diputado provincial, Cristian Castillo, por la tercera zona, la famosa tercera zona de la provincia de Buenos Aires, tan disputada en estas elecciones. Cristian, buenos días. Buenos días, no, solamente dos cosas, Cristian Duarte. Cristian Duarte. Disculpame. No, por favor, en el caso de la primera sección es a senador sería en este caso. Senador sos. Todo mal. El periodista Gauna. Bueno. Igual siempre me pregunté por qué la división electoral en la provincia de Buenos Aires hace que algunos elijamos diputados y otros elijan senadores. Claro. Pero bueno, está armado así. Sí, es para que la gente no vaya a votar, para cansar a la gente. Para mí perjudica un poco más a la izquierda, ¿no? Perjudica. Ellos no tienen problema. Sí, por supuesto. A cualquier tercer fuerza, sí. A cualquier tercer fuerza perjudica en el caso de la primera sección. Claro. Sí, ellos lo que quieren es polarizar las elecciones, que los votos vayan entre dos partidos y que queden al margen la del otro. Bueno, Cristian Duarte, discúlpame, Cristian. ¿De qué trabajaba, Cristian? Contanos un poco. Bueno, yo soy ferroviario, entré acá en el año 2000, era todavía muy pibe, yo en realidad soy de Puerto Esperanza, Misiones, acá bien en el norte, siempre lo cuento. En lugar donde ni siquiera hay tren, mirá, lo veía por película. Me vine a Buenos Aires a estudiar antes de cumplir los 18 años, inmediatamente terminado el secundario, empecé a estudiar en diversas carreras terciarias, fui conociendo gente, vengo mi hermana se llama María de Duarte, así que imagínate de qué familia vengo. Siempre curioso por la militancia, y voy conociendo a la izquierda en esos años. Me termino de consolidar o termino de decidir que el lugar donde quiero militar es en la izquierda, por supuesto con el argentinazo. Pero vengo más o menos en ese momento. Y en el 2000 entré al ferrocarril. Mirá. Al ferrocarril, y en el ferrocarril me encontré justo que se estaba armando con un grupo de compañeros nosotros le decimos un rearme inédito, porque después de la gran derrota de los ferroviarios en los 90, donde quedaron 90.000 compañeros en la calle y desaparecieron 30.000 kilómetros de vía, o dejaron de existir, no, pero dejaron de recorrer los trenes, donde desaparecieron pueblos, perjudicó profundamente a la economía, no solamente de los pueblos, sino de todo el país. En ese momento recuperarse de eso, de una derrota del movimiento obrero de esa magnitud, era poco inimaginable. Y yo me encuentro acá en el Sarmiento con un grupo de compañeros que tenía ganas de rearmarse, y así fue, nos rearmamos, nos costó despido, nos costó cagadas a palo, persecuciones, juicios federales, patotas, nos ha costado muchos meses de que nos han quitado la mitad del sueldo del plato de comida en nuestra familia, pero acá estamos, después de aquel 2000 hasta hoy que estamos corriendo el 2025, o sea, hace 25 años, hoy se la abordó y es un espacio combativo donde ahí estamos los de izquierda, hay peronistas, hay anarquistas, hay independientes, ha habido radicales, es un espacio amplio, pero con un solo objetivo, contra las políticas de los gobiernos y las empresas, sean estatales o privadas, siempre contrario. Fue un espacio arrancado a la burocracia, por supuesto, la burocracia ferroviaria que en los 90 fue cómplice, que sigue siendo cómplice hasta hoy, de la motosierra de Milei, y que es un espacio bien ganado y todavía resguardado, donde se hace una asamblea y se decide por asamblea cómo enfrentar o cómo defender lo nuestro. Ahí estoy yo. Tengo 46 años, tengo 6 hijas, y milito en la izquierda, como te decía, desde el principio del 2000. Sí, Cristian,
nosotros lo conocemos personalmente, ha venido acá a Rosario, a Galvez, el Pollo, Mónica Chetauer, bueno, compañerazo, ¿no? Reynoso, cada compañero terrible, ¿no? Que son ferroviarios y siempre han estado en la lucha. La verdad que nos sacamos el sombrero con los compañeros que pertenecen a la Bordeaux y que dirigen el sindicato. ¿Qué nos puede decir de los compañeros que vuelven al trabajo? La gente no lo puede creer. Nosotros estábamos acá un periodista que nos hacía un reportaje y cuando estábamos candidatos y decíamos que la compañera nuestra vuelve a trabajar. No nos podía creer. Y contanos eso, que los compañeros están por un año y si entran, después están un año luchando, cobrando el sueldo de un trabajador ferroviario, del sueldo que tienen, y después vuelven a trabajar. Contale eso a la audiencia. Bueno, justamente voy a empezar como para que la gente pueda imaginarse. Esto no sucedió nunca, contábamos al principio de que una tercera fuerza difícilmente pueda entrar a la legislatura, en este caso senador en la provincia de Buenos Aires, pero vamos a contar con este ejemplo para que así es el frente de izquierda. Si hoy los votos dieran para que entrara mi compañera Romina del Pla, que es la primera en la lista de senadores en la provincia de Buenos Aires por la primera sección, si ella entrara, los cuatro de los distintos partidos y de las distintas luchas rotamos en esa banca, quiere decir un promedio de un año cada uno, ¿se entiende? Sí. Si entrara el compañero del Caño, los cuatro de las distintas fuerzas van a rotar un año cada uno. No es una banca ni de el partido al que pertenece Del Caño, ni de Del Caño, ni de exclusivamente esa lucha, de esa expresión de lucha, sino que van a rotar las cuatro primeras. Si lográsemos meter dos, van a rotar las primeras 8. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia de otros partidos, que la banca no es del nombre de la persona, sino de la lucha y del frente de izquierda. Eso como primera cuestión. Entonces, cada vez que entró uno, entraron 3 o 4, depende cómo se hayan armado y conformado en ese momento las listas. En este caso, hoy serían 4. Y después que el compañero que entró primero renuncia, asume el segundo, el año siguiente renuncia el segundo, asume el tercero, y renuncia al tercero, asume el cuarto, hasta que se termine ese mandato y por supuesto después se va rotando. Cada compañero que cuando le toca renunciar y cederle lugar al otro compañero, a la otra lucha, ese compañero vuelve a su actividad anterior. En el caso de nosotros, con Mónica, que es nuestra compañera diputada nacional varias veces, dos veces diputada nacional y una vez provincial, la compañera cada vez que terminó su mandato volvió a trabajar y ella trabaja barriendo la estación de Once. De hecho, en un momento Trenes Argentinos nos decían, no, paren, es mala propaganda para nosotros que mandemos a barrer una diputada nacional. Bueno, no nos interesa lo que pienses vos. Ella era diputada de presión y llegó ahí por una banca de la lucha, y por lo tanto cuando termine su rol ahí, que lo que hizo fue en esa banca justamente defender esas luchas, vuelve y sigue trabajando. Y durante su gestión en el Congreso Nacional o en el provincial o donde nos toque, tenemos concejales también, a donde nos toque, el Frente de Izquierda lo que sí tiene como principio es que el trabajador sigue cobrando el sueldo, la cantidad de plata, la misma plata que cobra en su trabajo. Normalmente el promedio es el de un maestro o director de escuela, el sueldo que tiene nuestro diputado. El resto de la plata va a la lucha. Sí. Entonces, más que Mónica en ese lapso cobró mucho más. Cobró su sueldo y el resto, por una mecánica misma del Frente de Izquierda y las luchas, va a justamente las luchas. Así funciona y de esa manera no. Bueno, se nos cortó. ¿Hola? ¿Hola? No, yo estoy acá. Sí, pues se había cortado. Bueno, Hola, yo estoy acá. bueno, seguimos. Sí. Cristian, ¿cuáles son los problemas, los problemas más graves que sufren los bonaerenses en la zona que vos estás? ¿Cuáles son los problemas más? Las inundaciones, la inseguridad, la miseria, el hambre, la desocupación, tantos, pero ¿cuáles son los que predominan, que van a poner el foco en la lucha? Bueno, claramente todo lo que vos, toda esa enumeración que hiciste es un reflejo de los lugares más poblados de la Argentina.
A nosotros nos toca acá en el conurbano, ahí en el Gran Rosario, en el Gran Córdoba, en el Gran Mendoza, y si querés en el Gran Posada, en el Gran Tucumán, todos los alrededores de las capitales, donde la gente con el correr de los años se ha acumulado, se ha amontonado por las necesidades de los distintos gobiernos, lo ha llevado a emigrar, a buscar oportunidades. Lo que en su gran mayoría encontraron es se profundizó esa situación. Tal es el punto que yo digo que la primera vez que el Frente de Izquierda logra bancas en los consejos deliberantes, se dan justamente en los municipios donde uno, si lo mira de arriba y no le saca una radiografía, sino le saca una tomografía computada, la imagen que mejor demuestre y pueda mostrar lo que tiene ese, va a encontrar el peor impacto de las políticas de los distintos gobiernos de los últimos años. Y esto incluye, por supuesto, el peronismo, el radicalismo, PRO y, por supuesto, ahora la motosierra de Milei. ¿Qué quiere decir con esto? Que en la sección donde me toca, pero en el conurbano en general, las necesidades son exactamente, o la situación exactamente eso que vos describiste. Primero, falta de empleo, porque justamente la falta de oportunidades y de empleo concreto, tener que depender de trabajos precarizados, de trabajos informales, de depender del cuenta propista, de salarios muy bajos, de inseguridad laboral, de ausencia de las centrales obreras en defensa de ese sector, el famoso sector informal desocupado, hoy ya ni siquiera está rozando, está cayendo por debajo de la, ¿cómo se dice? De tenerse el sector de la obrero precariado, de la indigencia. De la indigencia, no me salía el término. Lamentablemente que la indigencia era el piso más bajo. Hoy hay un piso más bajo todavía. Y estamos hablando de trabajadores. De trabajadores que todavía de alguna forma durante el día se la rebusca para poder conseguir algo para comer. Ya no hablamos de medicación si se enferma, ya no hablamos de oportunidades en la vida que tenga que ver con educación, oportunidades de crecimiento. Es la la supervivencia, lamentablemente. Ese es el sector del conurbano que nos toca hoy salir a dar la pelea. Por supuesto tiene inundaciones porque los grandes polos industriales o los negocios inmobiliarios han elevado su tierra para construir su terreno para poder construir su infraestructura, y eso deja vulnerable a los sectores más humildes y obreros, inundaciones, colectivos de transporte que no entran los días de lluvia, por lo tanto tienen que moverse a una ruta o avenida más cercana o estación de tren para poder ir a trabajar o ir al médico, ir a estudiar, caminar, zapotear en el barro, pero con grandes contaminaciones. Eso hace que aumente la inseguridad, porque tampoco, aparte de barro, tienen poca iluminaria, entonces a la noche están lamentablemente en situaciones más extremas, en un lugar donde por supuesto la necesidad es la que reina, entonces crece una juventud sin oportunidad, sin ver la salida. Entonces todo eso es una bomba de tiempo, ni hablar de agua potable o cloaca, digo, eso es de otro planeta. Gente que no tiene ni siquiera no figura dentro de sus 100 prioridades la posibilidad de llegar a eso. Entonces ese es el conurbano. El conurbano y de las grandes ciudades en Argentina es eso, agrupa a ese, y por eso salimos nosotros día a día, no ahora en campaña electoral. Por esa gente nos organizamos nosotros, por las necesidades, porque lo que es el resumen de las políticas que enfrentamos a diario, cuando decimos que los gobiernos son antiobreros, que los gobiernos gobiernan para el Fondo Monetario y para los grandes empresarios y bancos, es porque gobiernan en contra de esto. Las consecuencias son estas. Cristian, la provincia de Buenos Aires la gobernó casi siempre el peronismo. Del 83, muy pocas veces lo gobernó la oposición o la Vidal estuvo 4 años. Y nunca lograron sacar las villas, las miserias, nunca lograron cambiar la situación del pueblo bonaerense. Son responsables de toda esta crisis, porque uno siempre dice, bueno, quieren volver, pero son gobiernos en este momento. Pero no han hecho nada para cambiar la situación, o muy poco,
y cada vez está peor, incluso el tema del agua, algo vital en la vida del ser humano. ¿Cómo puede ser que hay zonas sin agua? Pasa igual acá en nuestra ciudad, ¿no? Pero no hay agua, las calles que están completamente un chiquero cuando no se pueden ni entrar, el tema de los chicos que lamentablemente, como decís vos, que no tienen futuro y son caldo de cultivo del narcotráfico y del delito, que pasa también en nuestra ciudad. Todo lo malo crece. ¿El peronismo es responsable también? Absolutamente, es responsable en el contexto histórico. O sea, cuando uno mira para atrás, la responsabilidad del peronismo es gigantesco, pero también lo es ahora. En este momento donde lo decís, pero está bien, en la provincia gobierna Kicillof, y claramente es como decís vos, todavía tenemos los mismos problemas en las escuelas, en inviernos, que hay días sin clase porque no tienen calefacción. Estamos hablando de las escuelas, comedores de escolares con faltas, tenemos los mismos problemas en los hospitales provinciales, tenemos todo esto que nombramos anteriormente en los barrios, tenemos problemas en el transporte, tenemos grandes problemas de contaminación, tenemos grandes problemas de precarización y maltrato laboral, tenemos grandes problemas de narcotráfico, de inseguridad, de trata de personas. Tenemos grandes problemas como lamentablemente cuando uno era chico lo veía en la televisión y bueno, uno decía, bueno, es Estados Unidos, bueno, todo lo malo que uno vio en televisión está acá en la provincia de Buenos Aires, conurbano, y en grandes urbes del país. Pero a nivel nacional también hay responsabilidad, porque es imposible que este gobierno, que no habrá tenido un aparato, que no tenga varias columnas vertebrales, que ha regado por el voto, repudio, bronca, cautivo en el eje central, que la leña que prendía el fuego de la campaña de este muchacho ultraderechista Milei era contra la casta, que hoy sigue estando, y contra el peronismo, kirchnerismo, etcétera, porque la bronca que había acumulada en contra de eso fue la leña de este fuego y el caldo de cultivo. Entonces apuntó ahí y llegó, y le faltó una columna vertebral. Esa columna vertebral se la construyó el peronismo también, sí, en el Congreso, en los consejos deliberantes, pero centralmente en un lugar donde nosotros siempre denunciamos. Nosotros estamos convencidos que este gobierno no puede regar al final de su mandato, lo decimos, esto se tiene que terminar ya, no hay que esperar a ningún final de mandato, porque las consecuencias hoy son gravísimas y si sigue van a ser más profundas. Ahora, para eso hay que salir a pelear las calles. Desde el día 1 venimos diciendo hay que desafiar el protocolo de Bullrich y hay que salir a las calles a reclamar. Sin embargo, los responsables de organizarnos, que son las centrales obreras, miran para otro lado. Cada vez que hubo un paro, porque van a decir, sí hubo paro, hubo movilización. Cada vez que lo hubo porque fue arrancado a partir de un hecho. El 20 de diciembre de 2023, contra el protocolo de Bullrich, salimos y ganamos las calles y no la vereda. De ahí surgió que la CGT no le quedó otra que convocar a esta masiva manifestación en judiciales. De ahí surgió de la noche del 20 surgió el cacerolazo, de ahí salió lo de judiciales, y lo de judiciales no le quedó otra que sacar el primer paro. Y cada paro que vino después, vino a raíz de alguna u otra lucha, o porque le pegaron al jubilado, o por alguna otra, ¿cómo se dice?, acción del gobierno en contra del movimiento obrero, que salieron a la carrera de los que luchan, salimos a la carrera de los que luchamos y obligó a que la CGT. Pero mientras tanto le decimos que hay que tener un plan de lucha, paro de 36 y progresivamente para adelante la necesaria que vayan surgiendo, y un plan de lucha contra este gobierno, miran para otro lado. Y las centrales obreras lo dirige el peronismo. Claro. Y las distintas localidades y provincias lo dirige el peronismo. Entonces, claro, hay responsabilidad en la historia y en este momento. Cristian, vamos a hacer una pausa y después queremos hablar un poquito del tema internacional, porque estamos muy, pero muy dolidos con lo que pasa en Palestina con los chicos, y también queremos que nos dé un bocadito el tema de deuda externa, cuando nos dicen que no hay plata y se destinaron 4.300 millones de dólares el 9 de julio,
y no hay plata para el Jarraja, no hay plata para la salud, para la educación. Queremos hablar de eso. ¿Qué música te gusta? Así pasamos un temita de algún tema que te Lo que guste. ustedes elijan, lo que ustedes elijan, por favor. Bueno, que me gusta a mí, los Cleven. Bueno, en un minuto te llamo de vuelta. ¿Cortamos? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto valen tus ojos maquillados? Y meditar con éter perfumado. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva? Y andar...